Clics de Marketing Online, episodio 193. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Clics de Marketing Online, el podcast en el que hablamos de todas las técnicas y estrategias de marketing online que pueden ayudarte a mejorar tu proyecto en internet a golpe de clic, como no puede ser de otra forma. Hoy, episodio 193, del miércoles 26 de junio de 2019, programa en el que vamos a ver algunas recomendaciones SEO enfocadas sobre todo a mejorar el posicionamiento de tu blog. Así que, comenzamos. Cuando estás creando contenido dentro de tu estrategia de inbound marketing, uno de los pilares fundamentales sobre los que se va a apoyar ese contenido es en el posicionamiento orgánico. Pues bien, para que todo tu contenido sea encontrado por Google, es decir, que sea rastreado, sea indexado y sea posicionado dentro de sus listados, dentro de sus páginas de resultados, vas a tener que seguir una serie de recomendaciones o de buenas prácticas para ponérselo fácil a Google, es decir, para que Google te quiera y cada vez te vaya subiendo en sus páginas de resultados. Pues bien, vamos a ver algunas recomendaciones que deberías tener en cuenta a la hora de crear tu blog o de gestionar tu blog. Empezamos por la estructura de páginas y de las URLs. Y es que la estructura de tus páginas, de las URLs y de todas las redirecciones que hagas son muy importantes a la hora de optimizar el posicionamiento de tu blog. Empecemos por las URLs amigables. Es decir, las URLs amigables no dejan de ser esas URLs que son semánticas, es decir, que pueden contener palabras clave. Por lo tanto, si tienes tu blog en WordPress, que seguramente será lo más fácil porque es el CMS más usado ya en el mundo, y te fijas en la URL del último post que has escrito y tiene algo así como un interrogante igual y un número, eso significa que tu URL no es amigable, porque está mostrando el ID del post que has creado. Para eso, te tienes que ir al escritorio de tu WordPress, al apartado de ajustes, enlaces permanentes y seleccionar el nombre de la entrada o en su defecto una estructura personalizada, pero como mínimo el nombre de la entrada. Una vez que guardas los cambios, se van a guardar esos cambios dentro del archivo htaccess de tu servidor y eso le va a indicar al servidor que tiene que crear las URLs a partir del nombre que le hayas puesto a esa entrada, a esa página, a ese post o a ese post type. Me da igual. Entonces, a partir de ese momento, tus URLs van a ser amigables. Google las va a poder entender mejor que ese identificador del post, sino que ahora ya va a tener una estructura semántica, va a tener palabras y con esas palabras tú vas a poder jugar. Le vas a poder indicar a Google de qué va ese contenido a través de la URL. Otra recomendación es vigilar muy de cerca los enlaces rotos. Es decir, a medida que vas escribiendo contenido y vas enlazando otros sitios web, otras páginas, otros contenidos, un informe, un PDF, un producto, lo que sea, es posible que con el paso del tiempo esos enlaces se vayan rompiendo, bien porque el sitio al que has enlazado de repente esa URL deja de existir, el enlace deja de estar disponible, el PDF ya no está colgado, etc. Entonces, esos enlaces rotos que, digamos, fastidian un poco la navegación del usuario, porque si haces clic en un informe que quieres ver y resulta que el PDF al que estás linkando ya no está, se genera un sentimiento de frustración en el usuario que al final no encuentra la información que estaba buscando y eso te resta un poco de credibilidad. Pero también para Google, esos enlaces rotos los considera como una falta de dejadez por tu parte. Entonces, la mejor forma de tenerlos controlados, y volviendo otra vez al caso de que tienes un blog en WordPress, es instalarte el plugin del Broken Link Checker. Este plugin lo que hace es que a intervalos regulares hace un repaso por todos los enlaces que tienes en todos tus contenidos y te dice cuáles están rotos. ¿Para qué? Para que puedas actuar en consecuencia, bien quitando el enlace, bien cambiándolo por otro parecido o bien reenlazándolo al contenido correcto, porque a lo mejor el contenido que habías enlazado, el editor de ese contenido simplemente le ha cambiado, lo ha actualizado y ahora es otro enlace y lo puedes volver a reenlazar. Entonces, este plugin es un plugin súper sencillo, no tiene apenas mantenimiento, no tiene login, apenas gasta recursos dentro del sistema, de hecho lo puedes activar o desactivar por si quieres hacer pasadas cada X tiempo, no hace falta que lo tengas activo de continuo, pero sí que es recomendable a lo mejor cada 3 meses pegar una pasada a todo tu site y ver si hay algún enlace roto y corregirlo. Otra de las recomendaciones sería la página de error. Esa página de error 404 que normalmente muestra cualquier web o, por ejemplo, en tu blog, si pones dentro de la barra de direcciones tu dominio, barra y lo que quieras, si no tienes una URL generada te va a saltar, lo normal es que te salte la página de error 404. Pues bien, tienes dos opciones, o bien dejar la página de error 404 de WordPress sin personalizar o currarte un poco y personalizarla un poco. Al menos, ¿cómo?
pues no dejándola como un callejón sin salida, porque muchas veces cuando entras a una web y te salta el error 404, no puedes continuar. Puede ser el típico error feo del servidor de error 404, puede ser una página ya del propio tema que tengas instalado, que ya será un poco más curioso, no será algo tan feo, pero puede ser una página callejón sin salida, es decir, que el usuario no tiene ninguna acción para realizar. Aquí lo recomendable es tener un buscador o tener al menos una serie de enlaces que a ti te interesa que el usuario pueda visitar o que tenga contenido relevante para el usuario que te está visitando, pues por ejemplo, enlaces a tus servicios, enlaces a tus productos destacados, etc. Al final esto lo vas a tener que maquetar o remaquetar o rediseñar, pero es una mejora en cuanto a que el usuario va a poder continuar la navegación y no se va a ir de tu site. Otra recomendación dentro de la estructura de las páginas y las URLs es tener en cuenta que tu sitio puede funcionar tanto con W o sin W, es decir, que tu dominio puede tener W o sin W. Esta quizás sea una de las decisiones que uno tiene en cuenta cuando crea su sitio al principio, es decir, voy a tener el dominio con W o sin W. Muchas veces es preferencia personal de cada uno. A mí particularmente me gusta sin W porque básicamente es más corto y entonces al final hay que teclear menos, te quitas 4 caracteres cada vez que tienes que teclearlo, pero para gustos pues hicieron los colores. Hay gente que tiene W, hay gente que lo tiene sin W. Lo que sí es vital, como veíamos en el episodio del lunes, es registrar las 4 propiedades del dominio dentro de Google Search Console. Los tienes en las notas del episodio del lunes, pero de todas formas te lo refresco. Entras en Google Search Console, te vas a registrar tu dominio, es decir, vas a tener que registrar las 4 propiedades, que son HTTPS con W, HTTPS sin W, HTTP con W y HTTP sin W. Tienes que registrar las 4, ¿para qué? Para que así Google sepa que independientemente de por cuál acceda el usuario, es siempre el mismo dominio. Es decir, le está diciendo a Google, oiga, señor Google, si este señor viene por HTTPS con W y este otro viene por HTTP sin W, que es el mismo contenido, no son contenidos distintos, no tengo 4 veces el mismo contenido, es decir, no tengo contenido duplicado. Una vez que hemos visto un poco las recomendaciones básicas en cuanto a estructura de páginas y URLs, vamos a ver una serie de consejos técnicos para mejorar ese posicionamiento orgánico o ese SEO. Lo primero, comprobar y mejorar la velocidad de carga. Bueno, hay que vigilarla, como yo digo, con el rabillo del ojo, pero tampoco volverse loco. ¿Por qué? Porque lo que hoy te diga PageSpeed y que sea un 90, mañana, por cualquier simple actualización de un plugin, es decir, algo tan nimio como que ha metido un archivo nuevo de CSS o unas líneas más de código CSS, resulta que has bajado del 90 al 85. Entonces, ¿hay que vigilarlo? Sí. ¿Hay que volverse loco? Pues no. O al menos no demasiado, ¿vale? Si te va la vida en ello, pues puede ser, pero la diferencia entre tener un 95 y un 90 pues prácticamente es indiferente. Además, debes de tener en cuenta que Google PageSpeed, que es el estándar que todo el mundo usa y que yo muchas veces esto lo discuto con los clientes, mide la velocidad desde Estados Unidos. Es decir, que si tú tienes tu servidor en España y haces una prueba de Google PageSpeed, va a medir el tiempo que tarda en conectarse desde los servidores de Estados Unidos a tu servidor en España. Claro, si tu tráfico principalmente está en España, no va a tardar esa velocidad que ha marcado Google PageSpeed. Va a tardar mucho menos, porque están en el mismo país que está el servidor. Por lo tanto, aquí tienes que tener ciertas cosas en mente a la hora de configurar tu site o tu red. Si tu página está enfocada al público español, lo normal es que la tengas en un servidor en España. Si tu público está, por ejemplo, en América Latina, pues lo lógico es que tengas en un servidor en América Latina. Si tienes público tanto en España como en América Latina, pues lo normal es que montes una CDN, es decir, una red de distribución de contenido. ¿Qué hace? Distribuir tu site a través de distintos servidores. Y lo que hace esto es que cuando un usuario, por ejemplo en Argentina, se conecta a tu página, aunque está alojado en un servidor en España, se la va a servir un servidor que está más cerca, no en España. A lo mejor puede estar en la misma Argentina, o puede estar en Colombia, o puede estar en Uruguay, donde sea. Luego, liberar tu sitio web de plugins que no uses. ¿Cuántas veces he entrado en una instalación de WordPress y me he encontrado tropecientos plugins? Bueno, tropecientos no, pero sí que se pueden contar con los dedos de las manos y puede haber 10, 12, 15, a veces hasta 20 plugins inactivos dentro de la instalación. Esto, aunque estén desactivados, consume recursos del servidor y hace que la página vaya más lenta. ¿Por qué? Porque hay que cargar cierto código. Simplemente WordPress, para mostrar que el plugin está desactivado, tiene que cargar cierto código, es decir, tiene que leer que está ahí el plugin, y eso son milisegundos que estamos quitando. Entonces, si el plugin está desactivado es porque no lo usas, y si no lo usas, ¿para qué lo tienes? Elimínalo, si no pasa nada. Si al final, si lo vas a necesitar dentro de 2 meses, pues lo vuelves a instalar y listo. Si no vas a perder las configuraciones por eliminar el plugin. Entonces, es mejor desactivarlo y eliminarlo, y aparte estamos quitando posibles agujeros de seguridad que puedan tener esos plugins que están desactivados y que no estamos controlando, porque al final un plugin desactivado
no le hacemos el mismo mantenimiento, no lo actualizamos con la misma frecuencia, etc. Así que lo mejor, fuera, eliminarlo. Otra recomendación es minificar el código HTML, el CSS, el JavaScript que tengas en tu site. Esto lo puedes hacer a manubrio, es decir, archivo por archivo, cual es un poco coñazo, y además date cuenta que si tienes un tema bastante grande o si tienes muchos plugins vas a tener muchos archivos a minificar. Lo mejor, hacerlo a través de un plugin de caché, como puede ser W3 Total Caché, como puede ser WP Rocket, como puede ser Comet Caché, hay un montón. Yo particularmente normalmente uso en los proyectos, los clientes WP Rocket, porque de todos los que he probado es el que mejor funciona, el más estable y el que mejor minifica, o al menos el que mejor resultados ha dado. Pero hay muchos y muy variados y también los tienes gratis en el repositorio. Pero eso sí, cuando minifiques tanto los archivos HTML como los archivos CSS o JavaScript, con cuidado, ¿vale? Porque normalmente cuando minificas sobre todo archivos CSS o archivos JavaScript, la posibilidad de que se rompa tu tema, es decir, que no se vea como realmente se tenga que ver, es bastante alta. Sobre todo si es un tema de los premium, de ThemeForest, etcétera, es bastante fácil que casque cuando minificas estos archivos. Así que empieza por minificar el código HTML, empieza por minificar el CSS. Si ves que no rompe, prueba a unificarlos en un único archivo. Si ves que no rompe, pues luego ya te puedes permitir incluso minificar JavaScript, etcétera. Pero vete secuenciándolo hasta que llegues o descubras el grado en el cual tu tema se rompe. A lo mejor descubres que lo puedes minificar todo y unificar todo y el tema no se rompe, y eso significa que tu tema está súper bien programado. Luego, optimiza tu página para dispositivos móviles y comprueba que Google lo reconoce. Esto simplemente en el momento que lo metes en PageSpeed, tu dominio, te va a dar el análisis tanto para la versión de desktop como para la versión de mobile. Si tu tema no está bien adaptado a mobile, no va a pillar esa versión de mobile. De hecho, te lo va a decir y te lo va a saltar ahí en un rojo de estos del infierno que te va a decir que, oye, que o te cambias de tema o lo vas a tener jodido a la hora de posicionar, sobre todo si no funciona tu versión mobile. Instala el código de Google Analytics, porque aunque esto no te va a mejorar el posicionamiento orgánico, porque tener Analytics o no tenerlo en cuanto a posicionamiento no hay ninguna diferencia, pero sí que te va a dar mucha información sobre qué está funcionando y qué no dentro del contenido de tu site. Así que para ti, para saber sobre lo que estás escribiendo o sobre lo que estás hablando, saber qué es lo que gusta y lo que no gusta, pues sí que es algo que deberías tener instalado en tu site. Y por último, incluir la etiqueta hreflang si tu página tiene varios idiomas. Hombre, normalmente si tienes una página en multidioma, o bien la has hecho con WPML o bien la has hecho con Multilingual Press, que son dos plugins en este caso para hacer multilenguaje dentro de WordPress, y que por defecto instalan esta etiqueta. Si lo estás haciendo a mano o bien a través de una web en HTML, etcétera, acuérdate de ponerla para indicarle a Google qué parte del site está en un idioma, qué parte del site está en otra. De hecho, relacionado con este tema del multilenguaje, acuérdate también de configurar en Google Search Console el idioma o la región para la que apunta tu sitio. Sobre todo cuando tienes dominios .com, .click, como es mi caso, .site, o sea, dominios que no están geolocalizados o que Google no tiene asignados a un país determinado, como puede ser el .es, el .uk, el .us, etc. Y por último, y con estos últimos consejos o recomendaciones cerramos el episodio de hoy, es utilizar keywords o palabras clave que tenga un volumen de búsqueda suficiente, por ejemplo 70 o 80 búsquedas al mes como mínimo, pero con un nivel de competencia medio o bajo. Es decir, intentar, esto ya sé que es la gallina de los huevos de oro, pero bueno, intentar encontrar aquellas keywords que están alineadas a tu contenido, que tengan un volumen de búsquedas considerable y que tengan un nivel de competencia baja. Si la encuentras, cojonudo, porque habrás encontrado algo que todavía no se está explotando, así que cuanto antes te posiciones, mucho mejor. Luego, crea una estrategia, o al menos intenta colaborar como invitado en otros blogs, porque así te vas a dar a conocer y además vas a conseguir a cambio, lo que normalmente se suele conseguir es tener un enlace o varios a tu site apuntando desde ese otro blog, desde ese otro sitio. Aquí asegúrate en este caso que la autoridad de su dominio sea mayor que la tuya, porque si no, de poco te va a servir. Hombre, es un enlace, pero va a tener menos fuerza. Y sobre todo, y lo más importante, es que temáticamente sea relevante con el contenido que estás haciendo en tu site. Es decir, si tú hablas, por ejemplo, de marketing online, no te va a servir de nada hablar en un blog de macramé, por mucho que te guste el macramé, pero que ese enlace no tiene ninguna relevancia temática con tu site. Entonces, intenta buscar blogs o sitios que estén alineados a tu tema. Incluye también enlaces hacia tus redes sociales y desde tus redes sociales, porque aunque tienen poco peso dentro de lo que serían los enlaces, todos estos enlaces desde las redes sociales, pues bueno, también ayudan a ir poco a poco difundiendo el contenido y además, pues bueno, vas sumando enlaces a tu dominio.
Por último, registra tu sitio en Google My Business, sobre todo si tienes un negocio local a pie de calle, o aunque no sea un negocio local a pie de calle, también, incluso si operas online y tienes un área de influencia, incluso también te puedes rellenar tu ficha de Google My Business. Ya Google ya lo permite. Eso sí, rellena toda la información posible, rellena todos los campos posibles, y ahora, con las últimas actualizaciones que ha tenido Google My Business, incluso puedes ir haciendo publicaciones periódicas. Así que dale vidilla a esa ficha, porque así Google va a ver que te preocupas de estar actualizado, de que la tienes actualizada, y te va a tratar mejor y te va a posicionar más arriba seguramente. Y por último, si tienes tu blog, por ejemplo, separada de tu página corporativa, pues porque primero desarrollaste una y luego has creado un blog aparte para crear estos contenidos e ir posicionando, si no están dentro del mismo dominio, intenta meter un enlace desde tu site principal corporativo a tu blog para transferirle la autoridad que ya tiene, o parte de esa autoridad que ya tiene ganada, porque básicamente lleva más tiempo funcionando el dominio. Entonces, simplemente es enlazar de una parte de un site a otro para que se vayan vinculando, se vayan pasando esa autoridad de dominio. Como ves, son recomendaciones muy básicas, pero que muchas veces no se tienen en cuenta a la hora de crear el blog y crear los contenidos. Sé que para muchos va a ser redundante o va a ser cosas que ya sabéis, pero bueno, nunca está de más refrescar, pensar si lo tenéis todo más o menos como hemos visto en el episodio de hoy, y si no, si tenéis cualquier duda, pues ya sabéis, me escribís a través del formulario que encontraréis en mi página martin.click/contactar y os responderé encantado. Como siempre, muchas gracias por acompañarme, por vuestra valoración de 5 estrellas en iTunes, por vuestro corazoncito verde en Spotify o por vuestro me gusta y comentario en iVoox, que si lo dejáis me ayudaréis a subir en los rankings y hará que este podcast cada vez lo escuche más gente. Pero sobre todo, muchas gracias por estar al otro lado. Sin más, nos escuchamos mañana jueves con un nuevo Click de Marketing Online. Hasta entonces, ¡feliz miércoles!